Segundo bloque de Tiempos de Patriotas. Acá estamos sobreviviendo a esta suplencia que estamos haciendo. Pero bueno, nada, con dignidad, o por lo menos con... Le mandamos saludos a Fede y a Cristian. Por supuesto, están con alguna dificultad, pero bueno, ya el sábado que viene lo vamos a tener. Ya retoma la posta. Vuelve toda la normalidad, ¿no? Esperemos estar a las alturas de las circunstancias. Bueno, ahora en el segundo bloque tenemos una entrevista con una compañera militante peronista de Principios y Valores de Cava. Ella es coordinadora de la agrupación Cultura Política para el Ser Nacional. Es estudiante de Filosofía de la Universidad Católica de La Plata. Bienvenida, Luciana Hidalgo, a Tiempos de Patriotas. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, Cristian, Pablo y Esteban, muchas gracias por este llamado. No, muchas gracias a vos por atendernos. Nada, bueno... ¿Cómo estás, Luciana? Muchísimas gracias por estar. Y queríamos arrancar para preguntarte con respecto a la coordinación de la agrupación, que nos expliques un poquito cómo nació y cuáles son las ideas que llevan adelante. Bueno, les cuento que la agrupación nació en el momento en que gobernaba Macri, luego del fracaso que tuvo lo que era el Frente para la Victoria en el 2015. Y ya en ese momento se notaba que se necesitaba reflexionar en torno a cómo se milita, ¿no? La manera en la cual se encara la militancia desde la base, porque lo que se veía es que desde la dirigencia ellos tienen bien claro lo que hacen, cómo se mueven, lo que dicen y cómo tratan al resto del país, digamos, ¿no? Ya sea que estemos hablando del pueblo, ya sea que estemos hablando de los que gestionan, ya sea que estemos hablando de los que tienen, podríamos decir, el poder financiero, ¿no? Que ese también ha sido un tema en que se ha profundizado, bueno, quién financia a quién, al menos en lo que fue el debate de los pañuelos, tanto celeste como verde. Una de las conversaciones que se tenían es, bueno, quién financia a quién. Entonces, ante la necesidad de reflexionar cómo se milita, nace Cultura Política para el Ser Nacional, que empezó siendo un sello, una página de Facebook, y a través de los años fui contactando con artistas, con compañeros que dibujaban, pintaban, escribían de peronismo, y paso a paso se fue conformando un grupo que por momentos fue más estable, vinieron compañeros. Es una manera de militar muy particular, porque estamos hablando de una manera distinta, ¿sí? Que era en torno a qué se reflexionaba, en torno a del 24/7, ¿sí? En torno a cómo haces para tener familia, estudiar, trabajar y militar, ¿sí? Que tanto como lo transitaba la cámpora, parecía que lo único que había que hacer era militar y disputar con otras facciones políticas, algo que ni siquiera se entiende bien que se disputa, ¿no? Claro. Y también las acciones que se llevan a cabo, ¿no? Porque también desde esa manera hegemónica de militar uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer territorio, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y uno dice, bueno, pero ¿a dónde estás yendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Con qué objetivo? Bueno, todas esas cosas las hemos reflexionado en el seno de la agrupación Cultura Política para el Ser Nacional. Nace a raíz de la lectura de un documento, de un encuentro que hizo Perón en el 73, que se llamó Generación Intermedia, y el subtítulo de ese encuentro se llamó Cultura Política para la Liberación Nacional. Cuando yo me siento con Guillermo a plantearle esta construcción, él me dice para el Ser Nacional. Me sugiere leer a Hernán Bizarregui, que tiene un libro que se llama ¿Qué es el Ser Nacional? Y en ese libro profundiza qué es el Ser Nacional. Y en ese encuentro que hizo Perón, lo que planteó fue la creación de la generación intermedia, tanto como existe la rama femenina o diferentes secretarías adentro del peronismo. Él planteaba que se necesitaba que se creara la Secretaría de Generación Intermedia, que es una generación en la vida de las personas humanas que tiene su particularidad, que tiene sus propias inquietudes, ¿sí? Que no es lo mismo que le pasa a la juventud, que no es lo mismo que le pasa a aquellos que peinan canas. Entonces, todas las facciones políticas presentaron un documento de coincidencias básicas a la necesidad de creación de esa secretaría, digamos.
Eh, y ese ejemplo de unidad nacional, la verdad que me inspiró. Yo entro a la militancia a través de la cultura, del arte, yo hago diseño gráfico, también pinto, hago murales, y bueno, desde la cultura siento que es mi lugar de militancia, así es que nace esta construcción. Qué lindo poder encontrar un espacio donde reúnas varias de las pasiones, varios de los hobbies, varias de las cosas que te motivan día a día, ¿no? Exactamente, sí, me parece que como militantes y como base, incluso nos pasa a veces, ¿no? Como que somos parte del pueblo. A veces cuando se habla de la base o cuando se habla de la militancia es como que se lo separa del seno del pueblo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que son necesarias reflexionarlas para que de verdad podamos decir, bueno, este fue nuestro aporte a la política, porque una de las cosas que nos inquieta a muchos de los que estamos en la agrupación es esto de, bueno, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Cuando ellos miren para atrás, van a tener que decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que hicieron mis viejos, mis abuelos? ¿Qué es lo que hicieron? De alguna manera nosotros como generación nos cuesta a veces hacer esa reconstrucción de la historia porque no siempre tenemos ese puente tendido hacia aquellos que peinan canas. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? ¿Qué personas humanas queremos ser para la comunidad en la que vivimos y para con la familia que vivimos, ¿no? Y en el marco de repensar muchas de las cosas y replantearse el para qué y cómo y todo eso, ¿ustedes están planeando o planificando el tema capacitaciones? ¿Cómo vienen con el tema ese? Sí, vamos a arrancar el 13 de octubre, viernes 13 de octubre, que va a ser feriado, pero igualmente se va a arrancar un curso de formación que va a ser de 6 clases con la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional, que es un grupo de compañeros que vienen de Guardia de Hierro, así que cerca del Congreso vamos a estar en el salón de ellos y vamos a tener esas 6 clases de formación política, que es de historia, política y fe. Qué importante, ¿no, Luciana? Lo que vos decías recién respecto a la formación, también respecto a la generación intermedia. ¿Vos sentís que, bueno, estamos en esa etapa de transición también, de un cambio generacional a nivel político, a nivel dirigencial? Yo creo que sí. A ver, la palabra cambio ha sido muy prostituida, si se me permite la palabra. No puede haber cambio sin permanencia, ¿no? Ahí ya nos metemos en el terreno de la filosofía. Cambio no es ruptura con el pasado, ¿no? Es una mancomunión, por así decirlo, de un montón de factores. Obviamente que también se modifica, por así decirlo, muere algo, algunas actitudes, algunas, construcciones que ya no pueden responder a lo que se demanda en este tiempo. Y yo creo que sí, que todavía estamos reflexionando en torno a un montón de cosas. Digo, formamos parte de un espacio, de un partido, digamos, que se encarga específicamente de la economía, y Moreno también se mete en cuestiones filosóficas y también teológicas. El sistema, el país está en un nivel de deterioro muy profundo, en el nivel de salud, en el nivel de educación. Lo que está pasando con nuestros adolescentes, con nuestros niños, es muy grave. Y es ahí donde más se nota que aquellos que son, entre comillas, cuadros o que llegan a la gestión, no saben qué hacer por la lejanía que tienen con la realidad misma. Claro. Sí. Y es necesario, no sé si un cambio generacional, pero sí, aunque sea mesas, o no sé cómo explicarlo. Cuando uno va a un hospital se da cuenta lo diferente que es que hayan consultas integrales a cuando no las hay, digamos, ¿no? Sí. Cuando uno está enfermo y tiene consulta con, por ejemplo, estás internado y viene el médico clínico, viene el oncólogo, viene el nutricionista, cuando te atienden de manera integral es una cosa, y cuando no te atienden de manera integral es otra, ¿no? Se nota la calidad de cómo uno se siente, de cómo se avanza, es distinto, y es eso lo que está necesitando el país.
no puede la economía ir por un lado, la salud ir por el otro, la educación por otro, no, tiene que haber una mirada integral. Y es eso lo que estamos demandando en todas las áreas en las cuales nos movemos, ¿no? Que sea en comunión. Yo ayer lo escuchaba a Guillermo en una charla, esto del movimentismo, ¿no? Porque también es otro debate, movimiento y partido, ¿no? Tuvo que explicar que el partido es una herramienta electoral, que la vida peronista sucede en el movimiento. Y entonces se me vino a la mente mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que le abría las puertas a aquellos amigos que capaz que no tenían, no sé, que habían tenido un conflicto con la familia, o sea, esa convivencia con los distintos o con los que venían, ¿no? Y eso también falta en muchos casos, ese ejemplo de cómo hacer para tener los brazos abiertos, para el diálogo, para la aceptación. Yo creo que es un momento de discernir, como dice el Papa Francisco, en muchas áreas y en muchos temas, y que si no lo hacemos, bueno, nada va a cambiar y nada va a mejorar, ¿no? Hubo como un desgaste, ¿no? En el tejido social, en la parte de contención, en el amor, en el núcleo familiar. O sea, se rompieron un montón de ejes que mantenían un cierto, por decirlo de alguna manera, un cierto orden. Y hoy ves eso, ¿no? El debilitamiento en todo, de la educación, de la salud, de la seguridad, la baja en el nivel académico, ¿sí? Y me parece sí, también bien acompañado. El nivel académico, ¿viste? A veces es muy exigente en cosas que cuando uno sale de la academia la vida es otra cosa, ¿no? Uno a veces, no sucede con todos los académicos, pero con algunos académicos uno lo ve. Dice, bueno, el academicismo, Sí. Bueno, ¿qué es lo que resuelve? Pero Nada. me parece que también vino acompañado todo esto, o acompaña, el no trasvasamiento generacional. Me parece que hubo un salto de una o dos generaciones en el cual no se llegó a hacer ese trasvasamiento en el sentido de transmitir los conocimientos y las experiencias necesarias para no volver a caer en errores que ciclotímicamente se termina generando en el país. Totalmente, y eso lo vemos más en la reflexión de la generación intermedia, que dice, bueno, a ver, ¿cómo lo hicieron los adultos? ¿Sabemos cómo lo hicieron? ¿No sabemos cómo lo hicieron? Que somos también los que recibimos esto es lo que hay que hacer. Y uno dice, bueno, a ver, pero se está cayendo el país, muchachos. O sea, si todos sabían lo que había que hacer, ¿por qué no se hizo? Entonces ahí también se profundiza en, bueno, a ver la voluntad de cada uno, dónde está puesta la voluntad de cada uno. También hay toda una conversación en torno al poder. Bueno, ¿cómo se encara el tema del poder? ¿Qué es el poder? Sí, y ahí ya nos metemos en un terreno muy interesante porque hay mucho escrito al respecto. Yo me voy a Romano Guardini. Socialmente es muy popular Foucault, pero no nos lleva a ningún lado virtuoso Foucault y todas esas teorías. Entonces, cuando uno ve que hay algo impuesto que no te lleva a un lugar virtuoso, dice, bueno, pará, pero debe haber más. Debe haber más y mejor, y más profundo, y conectado con la fe, y bueno, y nos puede llevar a un camino virtuoso. Pero es un trabajo de hormiga. ¿Por qué? Porque la tele, los libros, toda la propaganda apunta a Foucault. Lo mismo que nos pasa en el área de filosofía, o sea, Darío Zeta. Bueno, muchachos, ¿pero qué nos plantea Darío Zeta? Locuras. No hay límites, no hay nada, o sea, digamos, la permanencia se da por algo que permanece, digamos, ¿no? Y toda esta gente nos plantean cosas que se disuelven, que da lo mismo, que el bien y el mal se juntan, un montón de teorías que en mucha parte de la población genera angustia. Y desde esa angustia no se puede reconstruir nada. Entonces, bueno, el poder principalmente es la capacidad de decisión cotidiana que tiene una persona humana. Y después el poder no puede divorciarse de la acción de servicio, de estar con el otro, de ser misericordioso, de ser solidario. No es una cuestión de dominar al otro, ¿no? Desde la angustia esta que está inundando las calles, se está construyendo la libertad avanza. Así es. Y
y no desde un costado de esperanza, o sea, no desde que la gente por una esperanza lo vota, sino por una cuestión de hartazgo y de cansancio ya de los gobiernos que vienen y vienen. ¿Vos cómo ves la situación con respecto a lo que mañana tenemos el último balotaje ante las elecciones generales y también, bueno, las diferentes cosas que vienen pasando? ¿Cómo ves eso, Luciana? Bueno, yo creo que con el tema de Libertad Avanza se hacen muchísimos análisis y a veces no vemos lo inmediato, ¿no? Hay un estado de deterioro de la persona humana que en primera instancia se ve reflejado en mi ley. Ese deterioro de no poder hablar, transmitir con inspiración o, digo, también en cómo se encara la lucha, ¿no? Ese es un viejo tema. La lucha hay dos maneras de encararla, a favor de o en contra de. Y nosotros vamos a Perón encaró la lucha a favor de la justicia social, a favor de los obreros, a favor de los niños, a favor de las madres, a favor. Ahora, si nosotros vemos de un tiempo a esta parte, ¿cómo se encaran las luchas? Es impresionante lo que fue ese debate. Todos estaban, no porque fulanito, no porque menganito, no porque... No había una sola propuesta seria, concreta. Entonces, bueno, también ese deterioro se ve reflejado. Yo no sé, la verdad, si esto se lo podemos adjudicar a TikTok y todas estas cosas que nos quieren hacer creer que mueven el amperímetro. Perón ganó las elecciones con todos los medios en contra. El factor amor se nota que lo han sacado de la ecuación absolutamente. Porque ¿qué es que vayan en contra o que quieran al peronismo muerto? ¿Cuáles son los valores que han sostenido al peronismo? ¿Perón iba a los barrios y se ponía a gritar? No. Entonces, bueno, me parece que ahí hay todo, hay varios factores que uno dice, bueno, si no restauramos la ternura, el amor, el diálogo, el vínculo, como García Cuervas, ¿no? Que tenemos el arzobispo ahora de Buenos Aires, que nombrado por el Papa, que si lo escuchamos, lloramos de lo que es ese hombre humilde, amoroso, lo que cuenta, el amor hacia la comunidad. Y es eso lo que nosotros necesitamos. ¿Vos crees que es posible ahora, eso con una trama? Es posible. Una ¿Cómo? trama de que preguntaba si vos crees que es posible eso, más allá del fenómeno local de Milei y obviamente el fracaso del gobierno que termina llevándonos a estas ideas. Digo, ¿vos crees que es posible cuando una trama mundial aparenta no ir en ese sentido? Pasa que es como el debate del aborto, ¿no? Nosotros tenemos los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. Ambas facciones forman familias. Y ambos dos tienen cuestiones morales que uno podría discutir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el desafío entre esos dos? O en convivencia con esos dos, el cómo creamos familias sanas. Había algo que estaba sucediendo en el seno del pueblo, más allá de la agenda, que hizo que esto tuviera éxito. Habían problemas familiares, cosas que le pasaban a los niños, cosas que le pasaban a las mujeres, que no fueron atendidos. No fue solamente la agenda. Pero bueno, ¿crees que está mal planteado desde el principio el tema? Porque sí, por supuesto, hoy en día, por ejemplo, hablando, es el poder mundial queriendo implantar una agenda. Ahora, si nosotros en el seno de nuestro pueblo no construimos vínculos sólidos, no relacionamos con amor, resolvemos las cuestiones que están en el seno de nuestra familia con un otro, si no hacemos ese trabajo que es muy lento, que es trabajoso, que conlleva mucha voluntad de nuestra parte, bueno, va a aprender cualquier cosa que vengan a traer de donde la traigan. Claro. El punto es que no hacemos lo inmediato que podemos hacer, que es manejarnos con amor, manejarnos desde un lugar de misericordia, de perdón, con valores cristianos, digamos, independientemente de si vamos a misa todos los domingos o no, independientemente de, no sé, si ya tomamos la comunión o no, eso es otro tema. Lo que pasa es que cada tema, me parece que en lo que estamos transitando, cada tema se plantea un River Boca. Y acá se plantea, ¿estás a favor o en contra del aborto? Y a mí me parece que en realidad todos estamos en contra. O sea, nadie está a favor. O sea, está mal planteado. Entonces inculcan en la cabeza de la población el que sí o sí tiene que estar o de una vereda o de la otra, o sí tiene que haber una grieta en un tema
en el cual... Pero mis muchachos, ya existe el hecho de que 3 de cada 4 mujeres tienen abortos espontáneos. De eso no se habla, eso no se estudia, y es algo que sucede, que las mujeres terminan después necesitando obligadamente acompañamiento, o ir al psicólogo, o hacer un proceso de duelo. Pero eso pasa. Y no podemos decir, estamos a favor o estamos en contra, porque es algo que pasa. Pasa naturalmente en el cuerpo. Estabas un poquito anémica, estabas así, estabas allá, o incluso lo que es el ciclo de la vida, que no se puede controlar. Ahora, tampoco se puede ignorar que para tener un hijo necesitas una casa, necesitas comida, necesitas agua, necesitas llevarlo a la escuela, algo. En el seno de una familia donde hay una mamá que es adicta, que tiene 5 hijos, que la cuida la abuela, una nena de 13 queda embarazada, ¿y qué hacemos, muchachos? Porque está todo bien con estar en contra. Pero en esos lugares no se ve ningún pañuelo celeste ayudando a esa familia, ayudando a esa abuela. ¿Y qué pasa con los padres que no pasan alimento? Sí, otra ¿Y qué discusión. pasa con la familia donde hay 3 chicos que el papá se fue y no pasó nunca más un peso? Y después termina la abuela pagando la mantención de los nenes Sí. a través de un proceso judicial. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, nada. Simplemente nos posicionamos en contra del aborto. Bueno, chicos, con eso no resolvemos nada. No, aparte, básicamente lo que hizo la ley fue legalizar una situación que de hecho ya pasaba, y lo que hizo fue darle un marco de salubridad a esa situación y a esa decisión, si podemos llamarlo decisión, porque creo que tampoco nadie elige con total libertad en ninguna de sus acciones, pero creo que la ley del aborto en ese sentido básicamente legalizó una situación y le dio un marco de seguridad a aquellas que por alguna cuestión habían decidido, entre comillas, abortar. Entonces creo que, y lo que vos decías también, el tema de los alimentos, se ve a diario, la carga del peso, por decirlo de alguna manera, de los niños de la crianza suele caer mayoritariamente en las mujeres, tipos que se borran, que no pagan un mango, y eso está totalmente socialmente aceptado, mientras que lo otro es cuestionado y se lleva un debate nacional al respecto. Me parece un poco hipócrita también por parte de la sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces, igual coincido con esto, ¿no? Que nos llevan a un Boca River. Yo les quiero contar que el Papa, antes de llegar a Papa, había hecho una tesis que no pudo terminar porque lo hicieron Papa, ¿sí? Lo eligieron Papa. Y esa tesis la hizo en base a un libro de Romano Guardini que se llama Teoría de los Contrastes, ¿no? Y en ese libro de Teoría de los Contrastes es muy muy interesante leerlo porque justamente plantea esto, ¿no? La vida humana tiene una naturaleza polar, digamos. Entonces te pone como ejemplo la respiración. La respiración consta de 2 procesos, inhalación y exhalación. Si vos eliminás alguna de las 2, no se da el proceso de respiración. Entonces te plantea que la persona humana tiene por naturaleza, ¿sí? Su vida es polar. Consta de dos polos que viven en tensión. Por ejemplo, individuo-comunidad, nos dice el Papa, ¿no? Persona-comunidad vive en tensión, centro y periferia viven en tensión. Y que no puedes eliminar una de las 2, no puedes eliminar a la persona o eliminar a la comunidad, o sea, no se puede, hay que vivir esa tensión, en un momento esa tensión llega a una síntesis, luego de esa síntesis al tiempo se vuelve a generar una tensión y otra vez viene la síntesis, o sea, te plantea cómo es la vida con este esquema, ¿no? Que es natural a la persona humana. Por otro lado te pone las contradicciones, ¿no? Que una cosa es la vida polar de la persona humana y otra cosa es una contradicción, donde te plantea que algo que es entre el bien y el mal, teniendo en cuenta que el mal es la ausencia del bien. ¿Sí? O sea que el mal se vence haciendo el bien, que es otra cosa que hemos olvidado. Entonces, en todo eso que el Papa trabajó, profundizó y trajo a la vida al cristianismo, en lo público y demás, hay mucho para aprender. Yo creo que sí, bueno, los medios, no sé si es que decir los medios de comunicación, pero bueno, hay una manera de dominar que es, bueno, River Boca. Y en algunas situaciones no es es River y es Boca, ¿sí? Nos pasa con la cultura de la política. La política no sabe mucho qué hacer con la cultura. No entiende muy bien para qué sirve, qué beneficio trae.
Y bueno, Perón lo supo con el deporte, lo supo con los artistas. Gracias al divorcio de la cultura con la política se ha sacado la belleza de la práctica política, porque todo es, bueno, qué me conviene a mí, qué te conviene a vos, todo es negocio, todo es, bueno, el trato que armemos o lo que nos convenga, bueno, de todo eso es difícil transitar y permanecer en la militancia con esos valores. Por eso cultura tiene esta retaguardia de reflexión y de permitirse humanizar un poco la tarea, porque sin eso es muy difícil poder transitar este camino. Bueno, Luciana, lamentamos, pero vamos a tener que estar, porque tenemos que meter la tanda publicitaria y demás. Tendríamos que estar cortando la charla, pero después la podemos seguir en otro de los programas, si te parece. Con todo gusto, cuando ustedes quieran, estoy a disposición. La verdad que muchísimas gracias. Esperemos que la capacitación que van a arrancar la semana que viene tenga sus frutos para la construcción de principios y valores, para la construcción también de cultura política para el ser nacional y bueno, a seguir trabajando juntos. Claro que sí, para poder aportar participación a los compañeros, que es lo que más estamos necesitando. Les agradezco infinitamente y bueno, cuando quieran estoy a disposición. Bueno, saludos. Muchas Chao, gracias, Luciana. Gracias, un abrazo. Bueno, y ahora sí...